Dios Todopoderoso, delante, papito lindo, en tu dulce presencia estamos una vez más esta mañana. Venimos a darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, de que todos te alaben y de que todos te adoren, Padre Celestial. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, que se ha hecho presente esta mañana acá en este lugar, como los que están también, Señor, en línea. Los bendecimos, Señor, y bendecimos, Señor, aún aquellos que no pueden estar en este lugar, Señor, pero lo desean, Padre. Hoy te suplicamos que tomes el control, Señor, de las necesidades, Señor, de cada uno de nosotros, papito lindo. También te presentamos, Señor, la vida del hermano Marvin, Señor, y de su esposa, papito lindo, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre sus vidas, Padre Celestial, y que tú puedas obrar, Señor, en sus vidas de tal forma, Señor, que ellos puedan dar testimonio y fe de lo que tú has hecho en sus vidas, Padre. También nos disponemos en este momento, Padre Celestial, para predicar tu palabra de tal forma, Señor, que te suplicamos, papito lindo, que la misma, Señor, venga a edificar, venga a consolar, y si fuera necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte. Aquí estamos, Señor, dispuestos también a recibir la exhortación de tu palabra, papito lindo. Una vez más, como siempre, te suplico, pon guarda, por favor, Padre mío, en mis labios, para no hablar cosa alguna, Señor, que no edifique, Señor. También te suplicamos que tu palabra, Señor, venga a caer en buena tierra, tierra sana, tierra buena, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, para que lleve mucho fruto y tú y tu nombre, Señor, sean glorificados, papito lindo, por medio de los frutos, Señor, que vamos a dar a través del consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y una vez más, gracias precioso Espíritu Santo. Amén. Le damos una ofrenda de palmas, mis amados hermanos. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con la ayuda del Señor hablando del tema que iniciamos la semana pasada. Amén. Así que voy a ir un poco rápido voy a hacer un breve resumen para llegar al desarrollo del tema. Recuérdense que el tema era el desarrollo de los brefos de Dios. Amén. Lo entendimos, creo yo, que estamos hablando, ¿verdad? Desde que se forma la vida en el vientre. Amén. Hasta que se ha dado a luz. Máximo un año, hasta esa etapa de un año de vida, amén, ya fuera del vientre, ¿verdad? Ese es considerado un brefos, un niño, un recién nacido, amén. Y como lo explicábamos en aquella oportunidad, amén, la vida espiritual es igual, mis amados hermanos. Tiene que haber una etapa en nuestras vidas en la que tenemos que nacer de nuevo, amén. Y juntamente con ese nacimiento, pues viene un desarrollo, viene un crecimiento, como lo hablábamos, ¿verdad? Si llega una etapa en la que, por ejemplo, vamos a mencionar, 5 años de estar en el Evangelio, pero sigo teniendo la misma estatura espiritual, entonces ahí hay algo que no es normal. Amén. Bueno, según la Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 18, recuérdense que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando, en resplandor hasta que es pleno el día. La siguiente versión, ahorita se lo voy a leer, dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La siguiente versión: pero el camino de los justos es como la luz del amanecer, brilla cada vez más hasta que alcanza toda su fuerza y gloria en el día perfecto. Ahí explicábamos, si ustedes se recuerdan, que ese día perfecto es, mis amados hermanos, cuando Cristo venga. Amén. El arrebatamiento. Luego les coloqué ahí un cuadrito, ¿verdad? En donde otras 6 versiones dicen, en donde la más normal, la más común, dice que la senda del justo va de aumento en aumento. Alguna dice aumento, que significa mejorar. Otra dice, mis amados hermanos, permítanme acá, dice esclareciendo, y eso significa ampliar. Otra dice avanza, y esto significa acercarse a su meta. Otra dice cada vez brilla más, y eso significa sobresalir en algo. Otra dice va creciendo, y significa aumentar en tamaño. Y la última significa gloria, y esto significa riqueza.
Explicábamos de que la palabra esclarecer significa poner en claro un asunto, crecer o ampliar la inteligencia de una persona, pero también significa disipar. Amén. Entonces, si hay un asunto, por el significado que acabamos de colocar acá, que ustedes y yo tenemos que tener claro, es qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual. Amén. Tengo que tener claro yo qué es lo que quiero, qué deseo, la razón por la cual me congrego, por la cual me esfuerzo. Tengo que tener claro de que al final hay una meta, mis amados hermanos, y la meta pues es Cristo, ¿verdad? Amén. Avancemos. Lucas 2:12, recuerden que es la base bíblica de nuestro tema, mis amados hermanos, en donde aparece en el original la palabra brefos. Aquí aparece la palabra niño, pero en el original se escribe como brefos, que es un niño. Lucas 2:12 dice, y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Yo les pregunto, hermano, por esta cita que está ahí, ya sabemos que está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ustedes que todos lo saben, ¿por qué es necesario ponerle pañales al niño? Para que no se manche. Bueno, se mancha. Entonces, ¿por qué es necesario? Para que no sé si donde está el Miren eso, qué tremendo. ¿Por qué? Porque se le pone pañal, porque ustedes y yo sabemos que por naturaleza, pues todavía es un bebé, ¿verdad? Su cerebro, su cuerpo, pues no está 100% desarrollado para ir a hacer sus necesidades a donde tiene que ser. Pero si no se le pone, va a manchar, mis amados. ¿Se imaginan ustedes al bebé durmiendo en la cama con uno, sin pañal? En eso ustedes se dan vuelta y cuando sienten... Se le ama mucho al bebé, ¿sí o no? Al punto de que uno da su vida literalmente por ese bebé. Pero que me manche la cara con sus necesidades. O sea, el amor tiene cierto orden. Amén. Entonces se le pone ¿para qué? Para que no contamine. Entonces por eso, mis amados hermanos, es necesario de que a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como ovejas, es necesario, ¿me entiendes? Escúchenme esto que les voy a decir. Los pañales vendrían a ser una figura de los pastores. Los pastores para las ovejas, mis amados hermanos, nos convertimos en esos pañales. ¿Por qué? Porque lo digo con todo respeto, porque toda la suciedad, todo lo que la oveja lleva adentro, ¿a quién se lo cuentan? ¿Delante de quién lo sacan? Delante de los pastores. Y ahí venimos nosotros, los pastores, con amor, lógicamente, ¿verdad? Yo sé que ustedes se van a acordar de esto. Le levantamos las patillas, agarramos la toallita húmeda y va. Deje llorar, pues ya va a estar limpio, mi amor. Acá ya se puede iniciar. La otra toallita húmeda. ¿Y qué estoy haciendo? Limpiando al bebé, ¿verdad? Yo me acuerdo que la primer limpiada de pañal al varón, a Jehú, se la di yo. Porque yo estuve ahí cuando él nació, no en la misma habitación estuve. Mi esposa estuvo su parto en la otra y yo estaba en la otra. Pero cuando nació, se ensució y ella pues estaba recién, ¿verdad? Operada. Y yo se la limpié y yo me imaginaba de que iba a ser algo normal, como siempre. Pero no. Cuando yo vi eso, santo Dios, dije, no sé, parecía petróleo, hermano. Sí, una cosa negra, pastosa. Y yo, Dios mío, ¿y esto qué? Dije. ¿Y qué hice? Con toda la náusea del mundo y con todo el amor del mundo, lo limpié. ¿Por qué? Porque literalmente si lo dejo con eso, se muere. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que pasa cuando hay algo sucio? Lo primero que viene son las moscas. Y ustedes y yo sabemos que las moscas ponen sus huevos, ¿verdad? Eso les pasa a las vacas, ¿verdad? Tal vez alguna vez han visto una vaca con una herida como consecuencia de una mosca, pero se les hacen unos grandes agujeros por todo lo que va comiendo los huevitos de las moscas. O sea, ¿qué pasa si como niños espirituales no nos limpiamos? Lo que la Biblia muestra es que lo primero que van a venir también son las moscas. Y la Biblia habla de una entidad llamada Belcebú. ¿Y qué significa Belcebú? El señor de las moscas, el señor de las huestes, el señor de las potestades. Y ahora, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes con un niño. Pensemos con libertad. Al final,
es libre pensar. ¿Qué harían ustedes? Imagínense que en esa oportunidad que le están cambiando el primer pañal a su niño, a su niña, la niña les dice, no me cambies, déjame así. Ya está recién nacido y les dice, no me cambies. ¿Qué hubiéramos hecho? Tal vez la impresión sale uno corriendo, ¿verdad? Y lo deja ahí. Pero imaginemos que nos hubiera dicho eso, no me cambies, déjame así. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Tal recién nacido, o sea, es una pensada, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo cambiamos. De todas formas, aunque no quiera, lo cambiamos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo ya sabemos de que con esa suciedad no se puede vivir. Entonces muchas veces nos pasa lo mismo como ovejas, mis amados hermanos, que hay cositas ahí que no queremos que nos limpien. Y ahí viene aquello de que de todas formas como pastores, ¿qué tenemos que hacer? Pues limpiarlo, mis amados, aunque no quieran, y a su tiempo uno llega a decir, gracias a Dios que los pastores me aguantaron. ¿Por qué? Porque ahora estoy limpiecito. ¿Cómo se siente, mis amados hermanos, cuando va siendo limpio? Amén. Pero bueno, no me quiero detener ahí. Aunque avancemos hasta el desarrollo, porque si no yo ahí me quedo otra vez, ya me conozco. Hasta el desarrollo lleguemos. ¿Ya? El punto número 1. Entonces, el punto número 1, mis amados hermanos, es de que los brefos, amén, según el punto que está ahí, están expuestos a la muerte. Entonces, vean, acá es cuando ustedes y yo, ciertamente, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, todos pasamos por esta etapa. Todos. Nadie literalmente nació y cuando nació ya nació jugando pelota. No. Nacimos y empezó un proceso, ¿verdad? En el que uno empieza a gatear, empieza a dar sus primeros pasos. Son más las veces que se cae que los pasos que da. Pero poco a poco empieza a caminar, luego empieza a correr y luego viene la famosa pelota, ¿verdad? Pero en esas etapas todos nosotros, sin excepción, necesitamos o necesitábamos de alguien que nos cuide. Amén. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? De que espiritualmente hablando somos en su etapa, ¿verdad? En su momento fuimos niños espirituales. Pero ¿cuál es la diferencia? De que aunque espiritualmente hablando fuimos niños, literalmente hablando ya no lo somos. Entonces ahí hay una ventaja de que si literalmente hablando ya somos adultos, ya tenemos cierta edad, entonces debería eso de llevarnos a entender y a tener un mejor razonamiento de decir, bueno, el niño espiritual que soy necesita esto, necesita oración, necesita administración, necesita consejería, necesita sanidad, necesita perdonar, porque miren mis amados, aunque la persona no tenga al Señor en su corazón, pero bien sabe, porque la Biblia así lo muestra, bien sabe lo que es bueno y lo que es malo. Para yo saber lo que es bueno y lo que es malo, con todo el respeto para mi Señor, pero yo no necesito tener a Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo necesito para que me transforme la vida, pero para saber lo que es bueno y lo que es malo, no. Escuchen esto. El apóstol Sergio, que es el apóstol de ministerio a nivel mundial, él es de Guatemala, y él tenía problemas con el alcohol, y él dice que él aceptó al Señor, pero tenía pena, miedo de decirle a sus amigos de que él se había hecho cristiano. Pero dice que los amigos empezaron a detectar, ¿verdad?, de que algo había cambiado en él, y lo empezaron a molestar. Vos, vamos a tomar, vamos a echarnos unos traguitos, y él decía, no. De repente un día, dice que él, tanto que lo molestaban, viene y le dice a uno de sus amigos, no, vos, es que yo no quiero ir porque tomar eso hace daño, hace mal. Y dice que el amigo le respondió, ¿y a quién le hace bien, pues? ¿Me di a entender? Entonces el apóstol le explica, ¿verdad? Y yo les pongo este ejemplo para que ustedes y yo entendamos, de que la gente aún sin Cristo sabe, por el ejemplo que les acabo de poner, que la bebida no le hace bien a nadie. Entonces no necesitan del Señor para saberlo. Mas sin embargo, lo hacen. Ahora, la diferencia. Ustedes y yo con Cristo no solamente sabemos que es malo, sino ¿cuál es la diferencia? Que ya no lo hacemos. ¿Por qué?
¿Por qué? El espíritu que está en nosotros, el espíritu de Dios y el espíritu humano resucitado, ya no nos deja, ya no nos da testimonio. Ahí vamos tal vez camino, pero ya no podemos. ¿Eso qué significa? Que espiritualmente hablando, estoy dejando de ser un niño. Amén. Un niño, ustedes y yo lo vemos, mis amados hermanos, por ejemplo, puede estar ahí frente a un precipicio y él lo mira normal. Pero nosotros tal vez solo sacamos la cabecita y hasta vértigo nos da. ¿Por qué? Porque ya le agregamos el razonamiento. Pero el niño no entiende la diferencia entre irse ahí o estar acá. Se lo mira y normal. Pero nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Quítese de ahí porque se va a caer. Pero él, no, él sigue ahí. Entonces yo les digo todo esto porque avancemos a la primera cita, porque el niño, mis amados hermanos, el brefos, espiritualmente hablando y literalmente hablando, como lo dice acá, están expuestos a la muerte. Es muy fácil, es más fácil, mejor dicho, que un bebé recién nacido, pues muera, a que un adulto muera, ¿verdad? Un bebé recién nacido no aguanta el mismo tiempo que un adulto sin comer. Amén. Escuchen esta cita, pues aquí está el ejemplo, la base bíblica. Hechos, capítulo 7, versículo 19. Este rey, dice, obrando con astucia contra nuestro pueblo, y quiero que le pongan atención a esta palabra, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a quienes. Esa palabra niños es la misma palabra brefos, es la misma, para que no vivieran. Entonces vean esto, aquí está hablando, mis amados hermanos, de que cada vez que se levanta un libertador, el Señor va a levantar un libertador, el diablo también levanta un opresor. Cuando vemos que Dios quería levantar a Moisés como libertador, Faraón levantó un edicto para matar a todos los niños. Y no es casualidad que solamente a los varones. Amén. De 2 años para abajo. Un brefos. Amén. Cuando Herodes se entera de que iba a nacer otro rey, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo. Mandó a matar a los niños. ¿Por qué? Porque iba a nacer, o escuchen esto, iba a nacer un brefos, el Señor Jesús. Entonces, cuando un niño, mis amados hermanos, está a punto de nacer, hay algo muy importante, avancemos. El enemigo siempre va a intentar matarlo. Bien, vencémoslo literalmente, y con mucho respeto quiero decir esto. Pero si un bebé, pensándolo literalmente, en esas etapas, desde que es un cigoto, como lo explicamos la semana pasada, hasta que es dado a luz, se muere, ¿podemos esperar a que 10 años después resucite? No, o sea, con todo respeto, se murió. Ya no hay esperanza de que años después se levante. Entiéndase literalmente, ¿verdad? Porque espiritualmente hablando, sí, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero yo no estoy hablando de eso ahorita. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, es lo mismo. El enemigo, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo no sé si les pasó o no, pero yo les puedo decir en mi vida, sí. Cuando yo empecé a meterme a las cosas del Señor, se levantó un enemigo por acá, otro por allá, otro por allá. Y ¿saben qué? Una de las cosas más dolorosas, de que los que se levantaron ni siquiera eran enemigos, digámoslo así, o inconversos. Gente de la misma congregación se empezó a levantar en contra mía. ¿Por qué? Porque el Señor algo me dio, o algo hice, o no lo sé, que ellos no hicieron, y el Señor me empezó a levantar a mí primero, antes que a ellos, y se pusieron en mi contra. ¿Cuál era el fin? Si me voy dando a entender, matar desde el momento que está siendo dado a luz un ministerio. Y por eso les acabo de poner el ejemplo. Si un bebé recién nacido muere, o sea, literalmente no hay esperanza que tantos años después se levante. No, se murió, se murió. Espiritualmente hablando pasa lo mismo. Si el enemigo logra estorbar, mis amados hermanos, a ese bebé espiritual cuando está dando sus primeros pasos, es muy probable que el tiempo pase y no se vuelva a levantar. Es por eso que en estas etapas, que literalmente les pudiera decir, la iglesia está empezando, no tenemos ni un año,
No sé cuánto tendremos, un mes tal vez, de estar haciendo esto. Entonces, espiritualmente hablando, pudiéramos decir, esta iglesia es una bebé espiritual, o sea, está recién nacida. Amén. ¿Y qué es lo que el enemigo va a intentar hacer? Matarla desde el principio. ¿Para qué? Para que no crezca. Y pensemos, voy a pensar. Pensemos que pasa 1 año, 2 años, 5 años y esto no crece. Tenemos una cobertura. Tenemos al apóstol Juan. Él lo va a notar y a su tiempo, ¿qué creen que pueda hacer? Bueno, mis hijos, estoy pensando yo, ¿verdad? Pues ya tienen tanto tiempo ahí, pues ahí no crece nada. Entonces, váyanse para otro lado. Porque así es, mis amados hermanos. Si en un lugar ustedes ven que tienen una planta y logran identificar que la tierra no está buena, ¿qué hacen? Yo la voy a regar hasta que se muera. No, yo creo que lo primero que hacemos es, miren, allá en Guatemala, así le decimos, no sé cómo le digan acá, hay unos animales que son blancos, pero tienen la cabeza como roja, que se meten debajo de la tierra y se comen las raíces de las plantas. Allá le dicen gallina ciega, es un animalito así, no sé si hay acá, ¿cómo le digo? Gusano. El asunto es que, ¿se imaginan ustedes? Muchas veces por eso es que las plantas no crecen. No es, mis amados hermanos, por la tierra, sino es que las raíces tienen más de algún animal. ¿Y cuál es el trabajo de quien está cuidando esa planta? Pues sacarla, ¿verdad? Ver qué tiene, limpiar la raíz, ver la tierra y pues más de alguna forma va a dar fruto. Amén. Entonces le digo esto para que ustedes y yo empecemos a identificarnos. Bueno, qué casualidad, entre comillas, ¿verdad? Que ahorita que estoy intentando esforzarme, buscar de Dios, empieza esto. ¿Creen que es casualidad? Es que lo que está pasando es que el enemigo sabe que acá en Grecia se está intentando levantar algo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Estorbarlo. ¿Para qué? Para que no crezca. ¿Desde qué momento? Desde el principio. Y ya cuando vaya creciendo y vaya creciendo, no crean ustedes que se va a ir. Los problemas van a ser otros. No sé cómo les pasó, pero uno cuando es padre y tiene a sus bebés de brazos, uno desea que crezcan. ¿Para qué? Para que anden caminando. Pero yo no sé cómo les fue a ustedes, pero cuando crecieron, ¿saben qué me tocó a mí? Andar literalmente detrás de ellos. Me recuerdo que íbamos a las piscinas o al mar o a algún lado ahí donde hubiera agua y a mí me tocaba andar, paso que daban ellos, paso que daba yo. Y según yo, que cuando crecieran iba a tener más reposo, que más trabajo vino. Entonces así pasa, mis amados hermanos, conforme va creciendo, más trabajo se va teniendo. ¿Por qué? Porque en la obra del enemigo va siendo más grande, va siendo mayor. Pero, y espero estarme dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Si es el enemigo, como en este caso, el que está buscando acá, como dice el punto, que los recién nacidos estén expuestos a la muerte, entonces identificar. Pastor, pastora, si estamos casados, cielo, amor, como ustedes se digan, cuchi cuchi, pica piedra, qué sé yo. Mira, yo siento esto. Les cuento un testimonio rapidito. Ya la mayoría lo saben, pero ustedes dos todavía no. O tal vez ya no me acuerdo. ¿Va? El asunto es que en una oportunidad había una hermana de la congregación que estaba seduciendo al pastor de la iglesia. Y el pastor en una oportunidad llega con su esposa, la pastora, y le dice, van a la oficina de administración y le dice, sentate ahí en la silla, donde se sienta el pastor para administrar, y él se sentó del otro lado de la mesa. Y le dice el pastor a su esposa, quiero ministrármele. No te voy a ver como mi esposa, sino como la pastora. Y le dice, vamos a ver si se animan a responderme las hermanas que hubieran hecho. Y el pastor ministrándose con su esposa le dice, mira, hay una hermana de la iglesia que me está seduciendo. Y quiero decirte que me gusta. ¿Qué hubieran hecho, hermana? Sí, el pastor le dijo que le gustaba a la hermana. Primera y última vez que le abre la boca a este hombre. Ok, pero, miren, escuchen esto. Él le dijo a su esposa, sentate, me voy a ministrarle. O sea, no era una plática entre matrimonio, era una ministración. Él estaba siendo sincero de lo que le estaba pasando.
Y el asunto es, pues bueno, esto se supo congregacionalmente después, por eso yo se lo estoy contando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto continuó. Y un día la mujer vino y le mandó un sobre al pastor. El pastor astutamente convocó a su esposa y a los diáconos, ¿verdad? Y les dijo, esta mujer me acaba de dar esto, y delante de ustedes lo voy a abrir. Y lo abrió. ¿Y qué creen que iba dentro del sobre? Ropa íntima de la mujer. Entonces, ese es puro ataque satánico, mis amados hermanos. Pero ¿por qué les pongo yo el ejemplo? Para que ustedes y yo veamos de que a veces hay cosas, mis amados hermanos, de que son necesarias que se las compartamos al cónyuge. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si el pastor se queda con la boquita callada y estaba siendo seducido? Y como él lo dijo, me gusta. ¿Qué creen que hubiera pasado? Pero como él se lo dijo a su esposa, entonces ya la esposa tenía que actuar. Ya cuando miraba ahí la seducción, pues ella se iba a parar. Hermana, ¿quiere ministrarse? Sí, va, la voy a ministrar yo, la esposa. Y el esposo se lavaba las manos y tranquilo. Amén. Entonces yo les comento esto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por lo que estamos hablando. De que a veces hay cosas dentro del matrimonio que puedan empezar a surgir ahí. Bueno, y si es dentro del matrimonio, ¿quién sería el más indicado o la más indicada para comentárselo? Pues el cónyuge, ¿verdad? Ya si como matrimonio no se logra solucionar nada, bueno, los pastores no vayan a ir con la vecina. El peor error es, por ejemplo, que mi esposo, mi esposa está mal portada y se lo voy a contar a mi papá, a mi mamá. ¿Qué creen que va a pasar? Los consejos de los padres, déjalo, déjala. Bueno, para nada, déjala, mi amor. Mira, tan guapo que sos, ahí te vas a conseguir. Esos son los consejos de los padres muchas veces. Amén. Entonces para eso estamos los pastores. ¿Para qué? Para que cuando una cosa empiece a crecer, espiritualmente hablando, sana, pues que crezca y se desarrolle. Pero si es algo que no es bueno y pasó dentro del matrimonio, pues el primero en saberlo debería ser el cónyuge. Si no se logra obtener una solución, los pastores, y para eso nos dejaron, mis amados hermanos. Vean, ¿qué dice la Biblia? Yo sé que ustedes se lo saben. La Biblia dice que los pastores oímos la voz de las ovejas y los seguimos, o mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué dice? Miren lo que dice, que las ovejas oyen la voz del pastor y los siguen. Amén. No dice que los pastores oímos la voz de las ovejas y las seguimos. ¿Por qué? Porque la oveja tiene una visión tan corta, el animalito, ¿verdad? Y la oveja espiritual recién nacida también, que no alcanza a ver más allá de 3 metros. Pero tiene un oído tan excelente que el pastor pueda estar ahí arriba y el pastor habla. ¿Y qué creen que pasa? Y lo oyen. Pero la vista es muy corta, solo alcanza a ver lo que pasa a su alrededor. Y analicémonos, mis amados hermanos. Si estamos recién nacidos espiritualmente, como iglesia estamos empezando, ¿qué cosas pasan a nuestro alrededor? ¿Pasan más cosas buenas o cosas malas? A como está el mundo el día de hoy, las cosas que las cosas que más pasan a nuestro alrededor son cosas malas. Y es por eso que muchas ovejas se mueren recién nacidas. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ver más allá. Pero los pastores estamos obligados a ver más allá. Amén. Vean qué dice esta otra versión. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó. La primera versión que leímos decía, maltrató a nuestros padres. Pero esta dice, los oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Otra versión dice, este rey se puso en contra de nuestro pueblo para impedir, escuchen, que creciese. Maltrató astutamente a nuestros antepasados y los obligó a abandonar y a dejar morir a sus niños. ¿Para qué? Porque ahí está enrosado, para impedir que creciese. Amén. Entonces, mis amados hermanos, siempre que ustedes y yo intentemos crecer en algo,
algún negocio, en algo, el enemigo siempre va a intentar impedir que yo crezca. Siempre. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues aquí es donde tengo que hacer, identificar. Si soy un niño espiritual, bueno, buscar ayuda. Si ya crecí, pues entonces enfrentarlo. Amén. Avancemos. Lo que el enemigo quería, como lo estamos viendo acá, abandonar para dejar morir, para que murieran, para que no vivieran, dice esta versión, para que los expusieran a la muerte, dice la primera versión que leímos. Esa palabra muerte significa el acto de matar, asesinato, tomar una vida, hacer morir y ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que quería el enemigo? Hacer morir a los recién nacidos. Tomar una vida. Amén. Bueno, bien, avancemos. Ahí tiene que aparecerles un cuadro de color negro y gris. ¿Sí? No sé si lo van a lograr ver, mis amados hermanos, pero se los voy a leer rápidamente porque quiero avanzar y, si es posible, terminar el tema. Son 8 puntos, vamos por el primero. Pero miren, pues, lo que ven ahí, ven una columna donde está solo una palabra nada más. Por ejemplo, dice maltrato, obligó, forzó, oprimió. ¿Ya la vieron? Eso que está en esa columna es lo que, por ejemplo, en esta versión dice obligó. En la otra dice los forzó. En la otra dice los maltrató. Amén. O sea, les hizo todo eso para que no crecieran. Es lo que dicen otras versiones. Entonces acá, leyéndoles esto, no sé si me va a dar tiempo a terminar, hermanos, pero por lo menos les voy a dejar esto. Aquí quiero yo dejarles algunos puntos dentro del mismo punto. Causas, mis amados hermanos, que logran que el recién nacido espiritual, o el negocio recién nacido, o la iglesia recién nacida, o cualquier cosa que yo intente empezar, ¿cómo el enemigo va a intentar estorbarla? Lo primero es con maltrato o crueldad. ¿Se imaginan ustedes y nosotros con una gran ilusión probablemente, qué sé yo, tal vez este es el pensamiento que se me viene, voy a poner un negocio? Y lo primero que alguien viene y me dice, me maltrata, vos, pedazo de... Me maltrató. ¿Qué pasó con mi deseo de crecer? Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque el enemigo es demasiado astuto y como lo estamos viendo. Si se recuerdan de la imagen, ¿verdad? Les coloqué una imagen donde es como un cascarón, pero es un vientre rajado. ¿Por qué? Porque antes de ser dado a luz, el enemigo ya está peleando por eso. Antes de ser dado a luz cualquier cosa, el enemigo ya va a estar peleando. Pero ¿cómo lo va a impedir? Con maltrato o con crueldad. Dice acá, el maltrato o la crueldad es un comportamiento violento que causa daño físico y moral. Entonces, escuchen bien esto. Yo les he explicado, no sé si a ustedes ya se los dije, pero en alguna oportunidad yo me puse a escudriñar esta palabra moral. Porque muchas veces cuando se habla de moral, se piensa, mis amados hermanos, que es algo apartado de lo espiritual. Mas, sin embargo, cuando esa palabra moral se escudriña, esa palabra está íntimamente ligada a lo que es el alma. No está ligada solamente a, digamos, principios humanos, valores, virtudes, que muchas veces uno tiene un valor, tiene un principio, tiene una enseñanza, sino cuando habla de la moral, también habla de el alma. Entonces, cuando algo, mis amados hermanos, está a punto de ser dado a luz, lo que el enemigo va a intentar hacer, como ya lo vimos, ¿verdad? Tanto Herodes como Faraón intentaron matar al libertador, a Moisés y a Jesús. Entonces, lo primero que el enemigo va a intentar hacer es, como dice acá, un comportamiento violento que causa daño físico, pero también moral. O sea, en otras palabras, daño al alma. Y aquí es donde muchas veces, sobre todo, bueno, aunque en la actualidad pasa de todo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres utilizan aquella famosa frase. Perdón. Hubiera preferido que me pegaras y no que me maltrataras y me dijeras lo que me dijiste. Perdón, mis amados hermanos. Pregunto, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué dicen esa frase? Porque probablemente el golpe pues va a sanar, ¿verdad? Pero ¿y lo que le dijo? Lo físico. Pero lo que le dijo fue al alma de una vez. Entonces, por eso es que mucha gente dice, hubiera preferido que me pegaras y no que me dijeras lo que me dijiste. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras, dice, son como golpes de espada. También dice que son como saetas que traspasan el corazón, que traspasan el alma. Entonces uno, mis amados hermanos, se queda, por ejemplo, mi esposo me dijo que soy una inútil. Y uno se queda con eso. Soy una inútil. Soy un inútil. Y mi esposa me lo dijo. Y luego el enemigo es tan astuto y en la calle encuentra a alguno o alguna que le dice, pero qué lindo, aquello que en lo que el esposo le dijo que era una inútil, o que la esposa le dijo que era un inútil, en eso encuentra a alguien que le dice, ¡ala! Qué bonito eso que usted hace. Nunca había visto yo a nadie que hiciera algo como lo que usted hace. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En aquella herida que el cónyuge causó, alguien empieza a poner bálsamo. Pero ahí se le abre la puerta a la infidelidad. Por eso repito, mis amados hermanos, esa frase, hubiera preferido que me pegaras y no que me dijeras lo que me dijiste. Porque muchas cosas cuando están a punto de nacer, lo que el enemigo hace es tocar el alma, trastocar el alma, para que entonces nos cubrimos con la sangre de Cristo. Imagínense, mis amados hermanos, si un padre le dijo a un hijo, es que tan inútil que sos, para nada servís. Esas palabras, ¿qué creen que van a hacer en él o en ella? Van a traspasar su corazón. Y aunque en el momento el niño o la niña no lo logre entender, pero lo ataron. La ataron. Va a llegar un momento, un punto en el que va a decir, no, yo eso no puedo, hasta con miedo. ¿Por qué? Porque yo soy un inútil. Y tal vez ni se va a recordar que quien le dijo eso fue papá o fue mamá. Pero la saeta quedó, el espadazo se le dio al corazón. Entonces él va creciendo, ella va creciendo, insegura. Inseguro. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo va a hacer. Y si ustedes se dieron cuenta, decía, maltrató a los padres para que descuidaran a sus niños. ¿Y cuál era ahí la presa? ¿Cuál era ahí el botín? No eran los padres, ¿verdad? Eran los niños. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, cómo, bíblicamente hablando, las malas decisiones que ustedes y yo como padres tomemos, las pagan nuestros hijos. Pero ¿quién, mis amados hermanos, es el que va a hacer o el que se las va a cobrar? En este caso, Herodes o Faraón. Los dos, figura del diablo, figura del mundo, figura de las amistades, mis amados hermanos, que lejos de edificarlos, los van a llevar a destruir. Tenés problemas, probá esto. Ahí vas a ver que se te va a olvidar todas las cosas. Vas a llegar hasta el cielo, vas a ver. Sí, dice el otro o la otra, una probadita. Y después no hay quien lo pare, no hay quien la pare. ¿Todo por qué? Por un maltrato al alma. Una palabra maldicha en un momento X, digámoslo, puede atarle la vida a una persona. Y cuando nos escudriñamos, mis amados hermanos, meditemos. ¿Qué tantas palabras de bendición desataron nuestros padres sobre nosotros? Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, ¿será que nosotros fuimos el dolor de apéndice? Entiéndase, es que mamá, vea cómo me duele acá. De pronto el apéndice, y cuando fueron a ver, estaba embarazada. ¿O será que fuimos el susto? Estoy embarazada. ¿O será que fuimos la causa para que nuestro padre desapareciera? Entonces todas esas cosas marcan al bebé, a la persona, desde que está en el vientre. Y luego va creciendo y va creciendo. ¿Pero qué le pasó? Le marcaron el alma. Entonces ahí tenemos que escudriñarnos qué tanto amor. No vamos a echarle la culpa a nuestros padres. Sí, por mis papás es que yo estoy como estoy. No, ¿por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Estamos adquiriendo un nuevo conocimiento y escrito está, las cosas viejas pasaron. He aquí,
Él hace que todas vayan siendo nuevas. Él hace que todas vayan siendo nuevas. Entonces no puedo aferrarme yo al pasado, pero sí tengo que descubrir y escudriñar. ¿No será que porque todo lo que mis papás me dijeron que me ministraron inutilidad, es que a mí me ha costado esta área en particular? ¿No será que yo empecé en esta área porque lo hice junto con mis padres? Miren, yo bendigo, mis amados hermanos, a los tíos. Pero muchos de los graves errores que como hijos cometimos fueron enseñados por muchos tíos. Yo me recuerdo, pero no les voy a contar cómo, mis amados hermanos, de alguna forma los tíos influenciaron mi vida para mal, lamentablemente, pero los bendigo, amén. Entonces ese es un gravísimo error, mis amados hermanos, que nosotros podemos cometer. Ahí sí que si son nuestros hijos, que mira que mi tío o la tía, muchas veces los tíos le maltratan el alma, mis amados hermanos, a los hijos y uno no sabe por qué. No sé si alguna vez les ha pasado, papi, mami, como les digan, hoy no quiero ir a la casa del tío, no quiero ir donde la abuela, no quiero ir a estudiar. Hasta bueno, no vayas. No, ¿por qué? ¿Por qué no querés ir? Si antes tanto que le gustaba y ahora ¿por qué? Les aseguro, algo marcó esa alma. Por eso ahora no quiere. ¿Y quién es el que hace esto? No nos olvidemos quién es el que hace esto. El enemigo. Porque ¿quién fue el que intentó matar a los niños? Faraón y Herodes. ¿Y cómo lo intentó oprimir a los padres? Con maltrato, con crueldad. Entonces los padres tan centrados en los maltratos que nos han hecho, en lo cruel que han sido con nosotros, que se nos olvida que tenemos que criar hijos también. Y los empezamos a criar con la misma maldad, con la misma crueldad, con la que nos criaron a nosotros. ¿Qué se puede esperar entonces el día de mañana de ellos? Que sean igual, los cubrimos con la sangre de Cristo. Pero tengo que decirlo, o peor, ni siquiera que nosotros, sino que los que nos criaron. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces mucho cuidado y que el Señor ponga guarda en nuestras palabras con maltratar a nuestros seres queridos. Amén. A nuestros seres amados. Si se supone que somos seres amados, o sea, ¿cómo debería yo tratar a mi esposa? Mi amor, ¿qué más? Respeto. Con respeto, con cariño, con delicadeza. Amén. Pero ¿cómo muchos esposos tratan a sus esposas? A la patada, aparece la moto, solo la patada arranca. Patadas. Miren, el apóstol Sergio contó en una oportunidad qué valor o qué torpeza, diría yo, de un hombre que dice que le presentó a su esposa y le dijo: apóstol, le presento a mi serpientona, le dijo. Hay otra que mi esposa me contó que dice que presentaba a su esposa, pero él no decía les presento a mi mujer, sino hacía un mix de palabras ahí y decía le presento a mi brujer, como bru de bruja y ger de mujer. Le presento a mi brujer. Hay una palabra muy usada, la tóxica. Miren, no permitan que no se traten así. Esa palabra es una palabra, digámoslo así, correcta cuando pues uno se intoxica. Pero utilizarla para una persona es una palabra que el mismo diablo inventó para intoxicar al género que se le diga. Si se le dice la, me está intoxicando a todas las mujeres. Eso es correcto. Bueno, esta agua está intoxicada, se intoxicaron y es normal. Pero que me digan a mí así, ni lo permitan nadie, mis amados hermanos. Me llegó una oportunidad, escuché a alguien diciéndole a alguien ñoño, ñoña, y cuando yo escuché, yo sentí como que a mí me lo estaban diciendo, y yo dije, este par de ñoños, no, asombrado. Dije yo, estos dos, pero yo no dije nada. ¿Cómo permiten que los traten así? Y ñoño, y ñoña. Así se quedó, pasó el tiempo. Y un día les dije, no permitan que los traten así. ¿Saben ustedes qué significa la palabra ñoño? Pues aquí en Costa Rica es como alguien, no, ñoño significa idiota, le dije.
Sí, por ñoño, el chavo del 8. Pues eso significa ñoño. Entonces cuando yo escuché eso, yo sentí como que a mí me lo estaban diciendo. Entonces, hay cosas como es que no las permitan. Amén. Ustedes tienen un nombre. Entonces que lo llamen por su nombre. Amén. Amén o no amén. ¿Por qué? Porque eso es maltrato, mis amados hermanos. Eso ata el alma. No, es que somos hermanos, somos familia. Pues la familia es la primera que tiene que aprender a respetar. Amén. Imagínense si como matrimonio, como familia, yo no respeto a mis padres. Y luego invito a un amigo y ellos ven que yo a mis padres les digo viejos, por ejemplo. ¿Cómo creen que él se va a referir a mis padres después? Vos mirá a tus viejos. ¿A vos respetá a mis papás? ¿Y con qué autoridad se lo voy a decir? Si yo le enseñé que así se trata. Bueno, tengo un montón de ideas en la cabeza, pero si no yo no avanzo. ¿Me voy dando a entender? Entonces, lo primero, mis amados hermanos, que el enemigo intenta hacer para que alguien no crezca espiritualmente hablando es el maltrato y la crueldad. Pero como lo estamos viendo, el maltrato y la crueldad es un comportamiento violento que daña el cuerpo. Pero lo que más me preocupa a mí es que daña el alma también. Entonces muchos, mis amados hermanos, muchas personas, porque es que no llegan a crecer, a dar una talla, porque seguro más de alguien les dañó el alma. Bien, allá en Guatemala, aquí tal vez también, pero yo los conozco allá en Guatemala. Conozco algunas familias en donde tienen 3, 4 hijos, pero da la casualidad de que uno salió moreno y los otros salieron canchas. Bueno, machos le dicen acá, ¿verdad? ¿Conocen ustedes alguna familia aquí así? Que uno salió moreno o viceversa, ¿verdad? Todos morenos y un macho o un cancha. ¿Cómo creen ustedes que se siente el alma del moreno? O del que es diferente. Lo marca. Ay, es que yo le digo con cariño, déjese de cosas. Está lastimando un alma. ¿Por qué? Porque él o ella no se llama por el color de su piel, se llama por el nombre que usted le puso. Entonces, ¿cómo la tengo que llamar? ¿Cómo lo tengo que llamar? ¿Por su nombre o con cariño? ¡Ay, mi negrito, mi negrita! No, ese no es el nombre de él, ese no es el nombre de ella. Es que es cariño. Pregúntenle si le gusta. Pregúntenle si después cuando alguien más venga y le diga negrito, negrita, aquí utilizan mucho esa palabra negro, ¿verdad? Vayan para preguntarle si le gusta. Les aseguro que no les va a gustar. Y les aseguro que tal vez hasta ustedes se van a sentir ofendidos de que alguien trate así a sus hijos. Solo yo puedo tratarlo así. Solo usted es él o la causante de que esa alma esté herida. Entonces, por eso con esto que estamos hablando, mis amados hermanos, mucho cuidado con lo que hablamos. Y si no podemos hablar, aprendamos o mejor no hablemos. Amén. ¿Por qué? Porque como se están dando cuenta acá, eso impide que crezcan los ministerios. Voy a aprender a tocar teclado. No, vos mejor dedicate a cortar zacate. ¿Qué creen que pasa con el alma de esa persona que tiene el deseo de aprender a tocar teclado? En una oportunidad a mí me pasó algo de que un padre X llegó y me dijo barbaridades de uno de sus hijos y yo solo lo escuché y luego el bandido le fue a decir al hijo de que yo había dicho y yo no dije nada. Y entonces él cuando se ministró y me dijo, pastores, que esto es lo que a mí me tiene a mí así en contra de usted, de que usted dijo, no le dije, yo no dije nada, y si querés llamar a tu papá y hablamos. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque él me dijo unas palabras, me dijo, si ni el pastor cree que yo puedo cambiar, entonces ¿quién? Porque él ya sabía que su papá no creía que pudiera cambiar, pero eso me dijo, si ni el pastor cree que yo pueda cambiar, entonces ¿quién? Entonces te tiró a la perdición. Imagínense, mis amados, y si en realidad yo lo hubiera dicho, yo lo até. ¿A qué? A que no quisiera. Si tenía el deseo de cambiar, mis palabras, yo digo delante del Señor, yo no lo dije. Pero si yo lo hubiera dicho, mis palabras hubieran hecho que Él se quede atado.
Bendito Dios, aclaramos la situación y me creyó más a mí que al papá. Y sanó su alma. Entonces, parte de un ordenar, digámoslo así, las almas de nuestros hijos sería, si somos padres, mira mi amor, vení. Si tienen 1, 2, 3, los que tengan, vení, quiero hablar contigo, con vos, como le digan. Con tú. ¿Alguna vez, mi amor, yo he dicho algo que te ha dolido, que te ha ofendido? Tal vez él diga, no, yo me recuerdo, ¿no? Pero tal vez él diga, o ella diga, ¿sí? No sé si habrán visto una película. La cosa es que en la película había un muchacho que se llamaba Michael, pero como era gigante, ¿va? Todos le decían Big Mike. Y una familia lo rescata y lo lleva y le pregunta, ¿hay algo más que quisieras que yo sepa? Le dice la señora que lo está adoptando y él le responde, sí, le digo, no me gusta que me digan Big Mike. Ok, a partir de ahora serás Michael. Entonces a veces, mis amados hermanos, hay cosas como esa que ustedes y yo tal vez las hacemos con cariño, pero ¿y el alma? ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, hagámoslo. En una oportunidad me acuerdo que mi esposa llamó a Mercy y le dijo, mi amor, vení. ¿Alguna vez tú nos has visto a tu papá y a mí, porque ella fue la que la habló, gritándonos? Se queda. No me recuerdo. Gracias a Dios, dije yo. Entonces a mí eso le digo, me marcó. Que ella dijo, no se recuerda. Bendito Dios. Ya se imaginarán ustedes por qué digo bendito Dios. Amén. Entonces bendito Dios no se recuerda. Pero ¿qué fue lo que hizo eso en mí? Pues no hacerlo. O mejor dicho, no volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínense el día de mañana, mi amor, ¿te recordaste que alguna vez tu papá y yo nos hemos recordado? Cuando ni me preguntes cada rato. Pues ¿qué pasó ya con el alma de ella? Ya quedó marcada. Amén. Pero bendito Dios, les digo, no se recuerda. Gracias a Dios. Amén. Entonces hay cositas como esas que les marca el alma. Y entonces después, yo casarme no quiero. ¿Saben qué es lo que pasa el día de hoy? Yo, un hijo quiero. No quiero hombre. ¿Y cómo va a conseguir el hijo? O por fornicación, o por adulterio. Pero lo que lo consigue, lo consigue. Entonces miren lo que propiciamos muchas veces por no comportarnos bien como matrimonio dentro de la casa. Es que nos ha pasado de todo, mis amados. En una oportunidad igual estaba platicando yo con alguien y bueno, me contó varias cosas, pero él estaba como, bueno, no sé. El asunto es que yo tenía una pregunta y yo dije, le voy a preguntar y aquí me lo agarro, le dije yo, le voy a preguntar si se quiere casar y yo estoy seguro que me va a decir que sí. Me dejó con la boca callada, porque después de todo lo que me dijo, una pregunta te voy a hacer, le dije yo creyéndome sabio. ¿Te querés casar, sí o no? No, me dijo. Y yo dije, si me dice que sí, ¿a qué me lo agarro? Y me dijo que no, me desarmó. Entonces me tuve que inventar otra pregunta. ¿Y por qué? Le dije. Porque no quiero tener un matrimonio como el de mis papás. Entonces ahí me abrió la puerta para agarrarlo por otro lado. Pero le digo, en esa oportunidad me desarmó. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba que a pesar de todo, sí iba a querer casarse, pero me dijo que no. Y cuando me dio la respuesta del por qué, Dios mío. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, aunque nuestros hijos estén pequeños, los matrimonios de ellos se destruyen dentro de la misma casa. ¿Y saben qué es lo más delicado? Que la Biblia muestra, por ejemplo, que si yo soy bien portado, la gente que voy a atraer es gente bien portada. Si yo soy mal educado, la gente que voy a atraer es gente mal educada. Si yo tengo algún problema con algo, ese tipo de gente voy a atraer, porque la Biblia así lo muestra. Que uno se une con aquel que es igual a uno.
Amén. Entonces imagínense que si inconscientemente, por la forma de ser nuestra en casa, les estamos enseñando a ellos cómo es el matrimonio, a qué tipo de gente creen que vamos a hacer que se les acerquen a ellos. Con todo respeto, gente igual que nosotros. En una oportunidad yo les hice una pregunta allá en Guate y le dije a los hermanos, a los padres, pasé a todos los hijos al frente. ¿A cuántos de ustedes, les dije a los padres, les gustaría que sus hijos fueran ministros? Amén, dijeron los papás. Y luego les pregunté, ¿y a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos tuvieran ovejas como ustedes? ¿Y qué creen que hicieron los sinvergüenzas? Solo se rieron. Ninguno dijo amén. Y les dije, ¿ya ven cómo son? Les dije, de que no quieren que sus hijos tengan ovejas como ustedes, pero ustedes sí son nuestras ovejas. Entonces imagínense cómo somos. O sea, para nuestros hijos, ¿qué queremos? Lo mejor. Pero lo estaré formando yo, la estaré formando yo con el ejemplo, como lo mejor. O yo quiero para mi hijo, para mi hija, un príncipe, una princesa azul, pero lo estoy formando como el sapo. O sea, no crean que cuando venga el príncipe le dé el beso al sapo o a la zapa se va a convertir, no, va a seguir siendo zapa, va a seguir siendo sapo, rana. Entonces ahí en donde muchas veces no nos damos cuenta, mis amados hermanos, bien, yo ya ni me di cuenta, ya se me fue el tiempo, de que en casa, ni siquiera es necesario que salgan, en casa, nuestros hijos, el enemigo le está ganando mucha ventaja. ¿Por qué? Porque por el maltrato que el enemigo le dio a los padres descuidaron a sus hijos. Y aquí viene, y con esto tengo que terminar, lamentablemente ya se me fue el tiempo, la bendición de Moisés. De que los padres de Moisés no fueron partícipes de ese maltrato. Los padres de Moisés, mientras que estaban los demás siendo esclavos, ellos eran libres. Ellos tuvieron la decisión, la oportunidad de salvarle la vida a su hijo. Y por eso Moisés llegó a ser escogido. Pero pensemos que los padres de Moisés hubieran sido igual que el montón. Lo matan. Y Dios hubiera tenido que levantar a otro, no a Moisés. Pero en este momento tenemos la oportunidad de que Dios levante a nuestros hijos. Pero ¿qué tengo que hacer yo como padre? No dejarme dominar por el maltrato. Yo solo voy a leer lo que está ahí en la columna. Por la crueldad, por la obligación, por hacer las cosas forzado, por la opresión, por el engaño, la aflicción, la persecución, la exigencia, o recibir órdenes de alguien que no es mi Dios. Entonces miren, lamentablemente el tiempo se me fue. Yo quería terminar, pero no lo pude. Pero espero, mis amados hermanos, que logremos captar de que las consecuencias, amén, de un ministerio, de una vida espiritual, de un bebé literalmente, amén, empiezan cuando hay maltrato, cuando hay crueldad. Y eso en nuestras vidas, en nuestras casas, no puede existir. Amén. Antes bien, si ustedes y yo identificamos de que somos muy ásperos, de que hay algo en nuestra alma que nos cuesta, bueno, a rendírselo al Señor. Si yo ya intenté rendírselo al Señor, pero sigo sintiendo esos deseos, bueno, a ministrarse. Si lo ideal, les digo, sería, ¿verdad?, que cuando una persona desee ministrarse, pues que convoque a sus pastores. Pero entendemos de que hay cosas, mis amados hermanos, pues que son de mujeres, ¿verdad? Entonces, la pastora. Y las que son de varones, con el pastor. Amén. Pero lo ideal, repito, para mí lo ideal sería los pastores. ¿Por qué? Porque siempre, mis amados hermanos, lo que el Señor no le da a uno, le da al otro. Y el consejo va íntegro, va completo. Mas, sin embargo, eso no significa, ¿verdad?, de que en su momento yo tenga necesidad de hablar solo con el pastor, el consejo va incompleto, porque el Señor me va a dar lo que yo necesito. Amén, amén y amén. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.